Hay numerosos estudios que demuestran que mejorando las condiciones del aula podemos mejorar el rendimiento de los alumnos hasta un 25%. Son 5 factores. Primero, la orientación de los alumnos en el aula. La iluminación, la ventilación, la calefacción y el ruido. El primer punto es la orientación de los alumnos. Tanto el IDAE como incluso el Feng Shui aconsejan que los alumnos tienen que estar de espaldas a una pared y de frente a una ventana. Para ello necesitamos acondicionar el aula. ¿Qué hicimos? Automatizar la pizarra, de tal forma que con una pulsación la pizarra se coloca frente a la ventana y con otra pulsación podemos bajar y subir la persiana. Este pulsador es un pulsador de 8 funciones que tiene el profesor en todo momento al lado de su escritorio. El Instituto de Diversificación y Ahorro Energético aconseja que en el aula debe haber al menos 500 lux. Para ello instalamos un sensor de luminosidad, de esta forma conseguimos que la luminosidad del aula sea siempre la óptima. Asimismo, dotamos al profesor de un mando a distancia donde puede regular la luminosidad un 25%, un 50%, un 75% o un 100%. La calefacción estará programada para que solamente funcione dentro de los horarios lectivos. Asimismo, incorporamos un sensor con el cual, en el momento que la ventana esté abierta, la calefacción se desactivará. De la misma manera, cuando esté la ventana cerrada, la calefacción volverá a activarse. Incorporamos también un termostato PI, el cual mantiene una temperatura adecuada de 21 grados en el aula. Este termostato estará a disposición del profesor, el cual podrá regular la calefacción según le convenga. Otro de los factores que influyen en el rendimiento de los alumnos es la ventilación del aula. Necesitamos poder renovar el aire del aula sin necesidad de abrir la ventana. De esta forma mantenemos los 21 grados. ¿Qué hicimos? Instalamos un ventilador y un extractor. De esta manera, cuando existen 21 grados en el exterior, va a entrar aire frío, y cuando existe menos de 21 grados en el exterior, va a entrar aire caliente. También instalamos unos filtros EPAS que tienen una efectividad de un 99,97%. De esta forma evitamos que los alumnos se contagien entre ellos renovando el aire del aula, eliminando las bacterias. El quinto factor a tener en cuenta es el ruido en el aula. Sobre el ruido de fondo, el profesor debe subir entre 20 y 30 decibelios su tono de voz. ¿Cómo podemos corregir eso? Pues instalamos un micrófono y un altavoz en la zona donde están los alumnos. Y detrás del profesor instalamos un semáforo con 3 colores. El color verde nos indica que el tono es el apropiado, que es un nivel bueno. Cuando empiezan a hacer un poco de ruido los alumnos, se enciende la luz amarilla. De esta forma nos indica que tenemos que corregir el tono de voz, un nivel a modificar. Y por último, cuando los alumnos hacen mucho ruido, se enciende el semáforo rojo. ¿Qué pasa? Sacamos este proyecto instalando en Conserjería una pantalla a través de un cable bus con el sistema KNX. De esta forma, desde Conserjería pueden modificar los parámetros que anteriormente mencionamos, como la iluminación, las persianas, la ventilación o la calefacción. Este proyecto fue realizado por alumnos del ciclo medio de instalaciones eléctricas y automáticas del IES Fray Martín Sarmiento de Pontevedra. Quiero agradecer a todo el departamento de electricidad, a todos los compañeros, tanto del departamento como del IES, por su interés y la colaboración que tuvieron en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, agradecer la colaboración de Marcos, de Fernando, de Eduardo, así como de los demás compañeros del curso que han colaborado todos en alguna medida en este proyecto. Muchas gracias.